Hola, ¿qué tal? Bueno, pues por aquí, meditando un poquito y platicando con algunas personas que he visto batallar en algunos sentidos con su economía. Decidí hacer este pequeño video live para poder resolver algunas cosas. En primer lugar, he visto que mucha gente está pasando por una situación de deudas bastante fuerte, bastante difícil para ellos. Y bueno, platicando con algunos de ellos me he dado cuenta que no solamente están en deudas, sino que además ni siquiera tienen un pequeño ahorro para salir de situaciones difíciles. Y es por eso que están teniendo problemas económicos y entonces después batallan y se meten en más deuda. Por ejemplo, ah, tú ves que tu vehículo no tiene llantas, pero no tienes dinero para comprarlas. Entonces, ¿qué haces? Vas y pides llantas a crédito o sacas una tarjeta de crédito y vas y las compras porque dices, es que tengo que estar seguro en la carretera, no puedo estar exponiéndome a las necesidades o a los peligros que puede haber en la carretera. Entonces, bueno, recurres a tus tarjetas de crédito o te vas y te endeudas de alguna forma sacando crédito o le pides prestado a tu compadre, a tu amigo, qué sé yo, para poder salir de esa deuda. Entonces, ¿qué resulta en todo eso? Bueno, pues que en lugar de salir del hoyo, te metes en un hoyo mucho más grande, mucho más profundo. Entonces, así hay muchísima gente que con buenas intenciones terminan endeudados. Más y, por ejemplo, volviendo al ejemplo de las llantas de un vehículo, si a la que le hacen falta llantas del vehículo es a mi esposa, pues yo como hombre me siento más responsable todavía de mantenerla cuidada, protegida. Y entonces digo, no, no, no. Como hombre yo no puedo permitir que mi esposa esté manejando un vehículo sin llantas, exponiéndose a algún peligro. Y entonces lo primero que hago es ir a endeudarme. Si yo tuviera un fondo de ahorro, por muy pequeño que parezca, me puede ayudar a salir de esa situación. El problema es cómo lo hago. A veces es difícil poder pensar entre una cosa y otra, cómo hacerlo. Tiene solución. Si yo pongo por escrito cuántas cosas yo estoy gastando todos los días, por ejemplo, yo me doy cuenta que el día de hoy por la mañana, cuando salgo temprano a mi trabajo, lo primero que hago es ir por un café y a lo mejor un burrito, que es muy común, ¿no? En especial entre la gente que trabaja en construcción. Van por ¿cómo se llama? Van por un burrito, un café, rápidamente, se detienen en la gasolinera y entonces se detienen ahí y empiezan a gastar aquí y allá y lo dice, bueno, también me voy a llevar unos chicles. Y entonces me doy cuenta que, bueno, pues hay una situación de gastos innecesarios, ¿sí? Porque el café me lo puedo sacar desde la casa, a lo mejor los chicles no, pero el café y el burrito sí me los puedo sacar desde la casa. Ah, mis hijos, hemos tenido unas pláticas con ellos acerca de qué estamos haciendo y cómo lo estamos haciendo para poder ir más allá en cuestión económica. Y mis hijos se han propuesto los domingos salir y comprar exactamente las cosas que les gusta.
Entonces se ponen a preparar su comida, hacen un sartén de comida así con papitas, carnita y cebollita, tomatito, cosas como esa, cosas que a ellos les gustan, ¿eh? O sea, no crean que hacen exactamente lo que a mí me gusta o lo que a mi esposa le gusta. Ellos se preparan y preparan su comida, lo ponen en toppers y lo tienen listo para llevarse su lonche todos los días. Y han visto un cambio considerable en la economía. ¿Por qué? Porque ya no gastan todos los días en la calle. Entonces, hay gente que desde la mañana sale su cafecito y luego a mediodía su soda, su burrito, lo que sea. Y entonces terminan ya, hoy en día ya no es cuestión de que me gasto $5, ¿eh? Ya cualquier lonche que tú te compres ya son 10, 15, $20 o hasta más. Ponle tú que fueran $10, pero $10 te gastas en la mañana, $10 al mediodía y en la noche ya regresas a casa y cenas en casa. Pero te gastaste $20 diarios. Entonces, por cinco días que tú trabajas, eran cinco, no cuatro, 5 días que tú trabajas son $100 a la semana, son $400, $400 al mes, ¿me explico? Entonces, quiere decir que en 2 meses, solamente con esos pequeños gastos, ya no digo que te compras otro café durante el día. Hay mucha gente que no se compra un café en el día, se para en esa tienda de la Sirenita y en la otra y en la otra, y 2 o 3 veces en el día, depende de lo que hagan. Y se gastan $5, $8 más. Entonces, sí, si consideras, te vienes gastando más de $100 por semana. Quiere decir que al mes te estás gastando por lo menos $500 en cositas que son innecesarias. Entonces, cuando tú lo ves y lo pones por escrito, hoy, este día, lunes, me gasté esto y esto y esto y esto, wow. Entonces lo sumas y luego haces la siguiente nota. El martes me gasté esto y esto y esto y esto y esto. Y entonces así vas haciendo tus cuentas organizadas. Te vas a asustar y por eso mucha gente no lo quiere hacer, porque le da miedo enfrentarse con la realidad que tiene. Y entonces te das cuenta que te gastaste $500 al mes en nada, en absolutamente nada. Entonces ahí es donde tienes que reflexionar y decir, wow, en un solo mes me gasté $500, por lo menos, si no es que más, en cosas que no debería de haber gastado. Si eso tú lo sumas en 2 meses, son $1,000. ¿Cuánto es en un año? $6,000 en un año. Y haciendo cosas pequeñas, pequeñas, tú puedes hacer un cambio en tu economía de una manera muy fácil. Primero, no gastando. Y segundo, cuando dejas de gastar eso, inviértelo en un fondo de ahorro pequeño. La meta es que tú tengas por lo menos $1,000 guardados, que no los tocas a menos que haya una verdadera emergencia. Esos no son para comprar lonche, no son para comprarte zapatos, no son para ir a comprarte un bolso en la tienda. Esos $1,000 son en caso de ser necesario. Just in case, dice el gabacho, ¿no? Y es que la realidad es que va a pasar. Muchas veces te vas a topar con que vas a tener dificultades. No sé, se te descompuso el carro, necesitas llantas, no sé, hay una compostura en el hogar que tienes que hacer, se descompuso la lavadora o cosas como esa. Casi todo lo que sucede de imprevistos a nuestro alrededor se solucionan con $1,000. Tal vez la reparación mayor de un vehículo no, tal vez, ¿verdad? Aunque muchas veces también se podría solucionar. Pero digamos que con $1,000 no completas, pero por lo menos ya tienes la mitad del costo grande de algo que realmente puede suceder. Pero la mayoría de las veces no va a pasar, no va a ser tan grande tu gasto. Tu gasto no va a ser tan exagerado, sino que va a ser algo que de pronto va a pasar. Pero digamos, no pasó. No pasó. Gracias a Dios saliste el mes bien librado, tienes 6 meses sin imprevistos, cosas como esa, y tú ya no tienes
solamente $1,000 que juntaste en 2 meses, porque te lo hice la cuenta bajita de solamente con ahorrarte el café y el burrito, ya te vas a ahorrar $500 al mes. En 2 meses no te pasó nada, ya tienes $1,000. Pero si en 6 meses no te pasó nada, ya no tienes $1,000, sino puedes tener $3,000 ahorrados solamente en seis meses. En un año puedes tener $6,000. Cuando hice esa cuenta con mi hija y le dije, porque ella tenía ganas de comprarse un vehículo a crédito, y entonces le hice cuentas, le puse las cosas sobre el papel, y entonces ella se dio cuenta que realmente en un año ella se puede comprar el vehículo que ella quiere y pagarlo de contado, sin intereses, sin tener que gastar absolutamente nada más. Mientras que otras personas se compran el mismo vehículo y lo están pagando durante 3, 5 años y teniendo un gasto mensual siempre importante o fuerte. Entonces, cuando ella lo ve desde la otra forma, se le quitó la idea de ir a sacar un carro a crédito, porque dice, tengo todas las posibilidades para sacarme un carro a crédito, no sé por qué no lo saco. Sí, y sí tienes todas las posibilidades, pero el crédito siempre te va a arruinar, siempre te va a terminar por hundir cada vez más. Entonces, tienes que tener cuidado en eso. Si empiezas por las cosas pequeñas, te vas a dar cuenta que el día de mañana vas a tener una prosperidad económica, una paz financiera, un momento donde tú vas a poder reflexionar y decir, wow, estaba equivocado en lo que estaba haciendo. Ahora, en esto yo no te puedo obligar. Esto es solamente un consejo, ¿sí? Yo he tenido la oportunidad de influir en algunas personas y estar platicando con ellos y darme cuenta que tienen 5 años, 10 años trabajando. He platicado con gente joven, por ejemplo, que tienen apenas 5 años de labor, o sea, de estar trabajando, laborando económicamente. Entonces, no sé, tienen 5 años y les hacía yo esta pregunta: ¿cuánto dinero tienes ahorrado? Alguien me dijo $100, otra persona me dijo 200. Y le dije, ¿realmente están ahorrados o no te los has gastado? Porque una cosa es que estén en tu cuenta de banco ahorrados y otra cosa es que no te los hayas gastado todavía. ¿Sí me explico? O sea, que sí te los vas a gastar porque estás acostumbrado a gastártelos y que al final de la semana, al final de la quincena o al final del mes, de todas maneras ya no los vas a tener. Entonces ahí hay un problema. Si tú no tienes la capacidad, si tú tienes 5, 10, 15, 20, 30 años, 40 años trabajando, pero no tienes ni siquiera un ahorro para tu por si acaso, entonces vas a estar metido cada vez más en deudas, cada vez más en problemas, porque lo más fácil es recurrir al prestado, al crédito, tengo una tarjeta de crédito que me va a sacar de la solución. Y sí, para eso son. Pero, ¿qué necesidad hay si tú tuvieras un respaldo económico? Ya no tendrías ni siquiera que utilizar el crédito para poder salir de ahí. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es primero, tienes que tomar un papel y un lápiz, una pluma, y empezar a escribir todos los días. Estos son mis gastos desde que salí en la mañana, incluido gasolina, incluido esto, el cafecito, los chicles, los chips, todo lo que tú te compres, anótalo, ponlo por ahí. Acuérdate de que, bueno, ahí está, y que muchas veces te vas a asustar cuando tú veas la realidad de lo que estás gastando. Es por eso que mucha gente no lo quiere hacer, porque cuando se enfrenta con la realidad de lo que realmente está gastando, se da cuenta que, hijo, se le está yendo. La Biblia dice, si me permites ir a la palabra de Dios, la Biblia dice que hay quien echa como si fuera un saco roto. O sea, perdón, ¿qué quiere decir? Que cuando tú le pones, pareciera que hay un sin fondo que se va por ahí, se va por ahí, se va por ahí. Y entonces no puedes almacenar nada porque todo se te va. ¿Por qué se te va? Porque los intereses te consumen. El crédito te sirve para salir del problema, pero te hunde cada vez más
en la deuda y entonces no te deja salir adelante. ¿Cómo puedo entonces yo salir de mis deudas? Primero, como te dije, toma un papel y un lápiz y ponlo por escrito. Los lunes hago, el lunes hice este gasto y este otro, y este otro, y este otro. Y el martes, este. Y cuando llego al final, valoro y digo, ¿de verdad yo necesitaba haber gastado todo esto? ¿De verdad todo esto que está en la lista lo necesitaba? ¿Me urgía? ¿No podía sobrevivir sin un café? O sea, si me hubiera sacado el café desde la casa, me hubiera ahorrado estos $5. Si hubiera $5, siendo optimista, porque ya en muchos lugares ya un café no se compra con $5. Ah, siendo optimistas, yo podría haber gastado esto, pero mejor, qué mejor si lo hubiera agarrado desde la casa, y hubiera salido con mi termito, un termo en el carro, lo hubiera puesto ahí en el portavasos y entonces al final hubiera tomado el mismo café, a lo mejor hasta más delicioso que el de la gasolinera el de la Sirenita o el otro más o lo que sea. Y entonces me hubiera ahorrado esos $5. Pareciera que no son nada, ¿eh? Pareciera que no son nada, pero a la hora de estarlos poniendo en el bolsillo, en la cartera, guardándolos y estando haciendo un almacén ahí, porque para eso es la cartera, no para cargar los recibos de lo que gastaste. La cartera es para que traigas dinero ahí dentro. El problema es que traemos más recibos de lo que gastamos que de lo que podemos juntar o ahorrar. Entonces, si tú evalúas en primer lugar esto, haces tus cuentas, te das cuenta de lo que sí estás gastando, de lo que sí vale la pena y de lo que no vale la pena, porque va a haber cosas que sí vas a tener que gastar porque son necesarias. Estoy de acuerdo contigo, ¿sí? A lo mejor, a lo mejor muchas de esas cosas que tú dices que necesitas son solamente excusas para decir, bueno, es que no me alcanza, no completo. No es que no te alcance, no es que no completes. El problema es que estás gastando un poco más de lo que deberías de haber estado gastando desde antes. Entonces, ¿qué te parece si te lanzo este reto? A que empieces a escribir todo lo que hiciste en esta semana. Hoy es viernes, ¿sí? Empieza desde el lunes para acá. Y entonces empieza a anotar todo eso y empieza a eliminar cuáles son los gastos innecesarios. Vas. Esto no debería haberlo comprado, esto no debería haberlo hecho, no necesitaba hacerlo, podía haber sobrevivido sin esto. Y entonces cuando lo tengas ya hecho, perdón, cuando ya lo tengas hecho, te vas a dar cuenta de cuánto dinero se te está yendo realmente por semana. Estoy casi seguro que te vas a dar cuenta que por lo menos tienes gastos innecesarios de $100 a la semana. ¿A quién va a ser más? No te vayas a asustar si tú eres de los que va a más. Si tú eres de los que va a menos, qué bueno. Pero si eres de los que va a menos, entonces vamos, no está tan difícil para ti. Hay gente que no gastamos mucho, hay gente que no somos muy gastalones, pero hay gente que sí, porque se acostumbró, porque dice, oye, yo me lo merezco. Oye, trabajo tan fuerte que, ay, ¿cómo no me voy a poder comprar un café? O sea, cosas como esa que a fin de cuentas son excusas para nosotros quedar en la misma situación. Ten cuidado de no estarte envolviendo en tu propia lírica, en tu propio pensamiento, en tus propias palabras, porque si no, entonces vas a estar solamente haciendo excusas tras excusas, diciendo, sí puedo, sí lo voy a lograr, sí voy a alcanzar, sí voy a poder, cosas como esa. Y entonces tú solito vas a estar enredado en tu misma situación. No vas a poder crecer, no vas a poder levantarte. ¿Por qué? Porque vas a seguir estando en esa misma situación. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, salir de esa situación. Una vez que ya tienes por escrito todos tus gastos, elimínalos. Y entonces, lo mismo que te gastaste, si tú te gastaste $15 innecesarios el lunes, este próximo lunes, agarra esos $15 y ponlos en tu cartera. Si te gastaste $20 el martes, este mismo martes ya no los gastes y agarra esos $20 y ponlos en tu cartera. Al final de la semana te vas a dar cuenta que tienes
por lo menos $100 ahorrados. Te vas a dar cuenta que tienes por lo menos $100 ahí. No es mucho, ¿sí? Tu café no significa gran cosa, pero a la larga termina siendo un dinero que te gastaste innecesariamente. Si tú aprendes a ahorrar estos $100 por semana, te vas a dar cuenta que a final de mes tienes 400, $500 extra ahorrados en tu cartera. Es más, ¿sabes qué? Búscate un rincón en tu cartera. ¿Sabes qué hice yo una vez? Rompí un pedacito de mi cartera, de la tela de mi cartera. Y entonces donde guardaba los billetes había un pedacito de tela que era como un forro. Y entonces doblé un poquito un billete y lo puse por detrás de esa tela. Prácticamente me estaba engañando yo mismo, pero es una práctica para poder entender que ese dinero es intocable. Y entonces, como todavía no tenía esa disciplina, entonces utilicé esa herramienta. Rompí un poquito mi cartera, la metí el billete ahí. Ahorita ya no es necesario, pero en su momento sí fue muy útil. Metí ese billete ahí y entonces ya no tenía una salida. Entonces sí lo podía sacar, pero yo en mi mente yo ya sé que ese dinero no está destinado para gastarlo, sino que está destinado para ser parte del ahorro. Y entonces ahí metí, ahí guardé, ahí almacené y entonces empecé a hacer un hábito. Entonces, lo primero que tienes que hacer es juntar ese dinero, lo que no te estás gastando, lo que era innecesario, y empezar a ponerlo en un fondo de ahorro, ya sea en tu cartera, ya sea en el cajón del lado de tu cama, ya sea en la tacita, como le hacía mi abuelita, ¿no? Ella tenía una tacita en su, alacena donde ahí guardaba billetes, monedas y iba haciendo su alcancía, su ahorro, su piggy bank, decimos en inglés, ¿no? Entonces ahí ponerlo y saber que eso es intocable. Y entonces al final te vas a dar cuenta que tienes 400, $500 extra por mes. Te estoy hablando de $6,000 al año. ¿Me explico? Entonces te vas a dar cuenta que vas a poder hacer muchas cosas más con ese dinero que ya tienes ahorrado y que si necesitas gastarlo, claro, gástalo. Para eso es, claro, para que vivas mejor, pero entonces necesitas hacer el cambio de un vehículo, vendes el que tienes y con esos $6,000 que tienes guardados, te compras uno mejor que el que tienes, pero ya no pagaste intereses, ya no lo pagaste cash porque tenías un ahorro ahí. Y entonces, si tú supieras realmente los intereses escondidos que hay en un vehículo cuando tú lo compras nuevo, no lo comprarías. Si tú supieras realmente lo que vas a pagar por él, no lo comprarías porque no lo necesitas nuevo. Lo que necesitas es que esté funcional. Un vehículo desde el momento en que sale del dealer ya vale 20% menos que lo que te costó, más los intereses. O sea que tú vienes pagando un excedente como de un 60% más de lo que es realmente el valor. Y lo peor de todo es que cuando lo terminas de pagar no vale ni la mitad de lo que lo compraste. Ya no digo de lo que pagaste, de lo que lo compraste. ¿Me explico? Entonces, empecemos a tomar decisiones inteligentes y empecemos a salir de deudas. Las cosas no son fáciles, las cosas no van a suceder como que de un día para el otro, pero te vas a dar cuenta que al momento de empezar a hacer pequeños cambios, vas a empezar a tener resultados. Esto no es una fórmula mágica, es una cuestión de decisión. Tú lo decides, empiezas a hacerlo y te vas a dar cuenta que progresivamente vas a ir saliendo de tus deudas. Otra de las formas, y lo voy a abordar en un siguiente video, por ahí voy a dejar algunos videos ahí en mi perfil para que vayas y los veas. Empiézame a seguir tal vez y ahí vas a empezar a verlo. Pero otra de las formas es que tú empieces a atacar tus deudas y te voy a enseñar cómo poco a poco, porque no es fácil. Piano piano, dice una amiga italiana. Vamos a ir poco a poco, me explico, pero vamos a poder salir de deudas. No es como que de un momento a otro, pero te vas a dar cuenta. Cuando menos te esperes, te vas a dar cuenta que tu vida cambió de una manera
radical, poco a poco. Así es que si tú tienes la oportunidad de seguirme, por favor ahí ve y hazle, pícale ahí en el signo de plus, de más, y sígueme, porque voy a empezar a hacer videos con este respecto para que tú puedas tener otra visión, otro horizonte de cómo poder salir de deudas. Yo creo que ya es tiempo, así es que te bendigo en esta hora. Gracias por haberte unido a este live. Por favor, ve, haz clic ahí sobre ese cuadrito. Únete para que sigas y empieces a recibir los mensajes que voy a estar dejando por acá, porque eso te va a ayudar a salir de deudas. Es que te bendigo en esta hora. Bendiciones, hasta luego.